Lo cierto es, yo soy Iron Man. Gracias por salvarme. Aprovechalo. No marcaste tu vida. Un genio inventor, importante contratista de armamento y el multimillonario director ejecutivo de Industrias Stark. Durante una demostración de armas, es secuestrado por un grupo terrorista que exige que les construya un misil devastador. Herido por un fragmento de metralla cerca de su corazón y cautivo en una cueva, Stark colabora en secreto con otro prisionero para construir una armadura rudimentaria. Su objetivo no es crear el arma para los terroristas, sino utilizar el traje blindado para escapar de su cautiverio. Tras lograr escapar, Stark regresa a casa como un hombre cambiado. Con una nueva perspectiva sobre el impacto destructivo de sus armas en el mundo, decide secretamente refinar su armadura y convertirse en un justiciero, usando su tecnología para luchar contra el mal. Hablamos de la película Iron Man. En el desierto de Kunar, en Afganistán, Tony Stark viaja relajado en un convoy militar mientras bromea con los soldados que lo acompañan. Comenta que siente que lo llevan a una corte marcial y pregunta qué hizo para caerles mal. La conductora explica que no es rechazo, sino que su personalidad intimida un poco, aunque él insiste en relajarlos. Un soldado pregunta si realmente estuvo con 12 modelos el año anterior, y Tony, divertido, dice que su agenda no coincidió con la modelo de marzo, pero que en diciembre estuvo con un par de gemelas. Otro soldado pide una fotografía y Tony acepta. El muchacho hace la señal de la paz y él bromea diciendo que si hubiera paz ya estaría jubilado. De pronto una explosión rompe la calma, los soldados caen y Tony corre sin entender qué ocurre. Entonces una bomba fabricada por su propia empresa lo hiere y al despertar descubre que está prisionero en una cueva rodeado de hombres armados que graban un mensaje. En ese ambiente hostil, Tony percibe el eco metálico de máquinas improvisadas y comprende que su situación ha cambiado de forma radical, atrapado sin control sobre su destino inmediato. 36 horas antes, en Las Vegas, se presenta una imagen pública muy distinta de Tony Stark, descrito como inventor brillante, genio audaz y patriota reconocido. Desde su infancia, el hijo del legendario diseñador de armas Howard Stark llama la atención por su mente singular. A los 4 años arma su primer circuito, a los 10 construye su primer motor y a los 17 se gradúa con honores en una universidad prestigiosa. La muerte de su padre altera ese ascenso, pero su amigo y socio Obadiah Stane interviene para cubrir el vacío que deja el fundador. Sin embargo, a los 21 años, el hijo pródigo regresa y es nombrado director general de Stark Industries. Con las llaves del reino, Tony anuncia una nueva era para el legado familiar, en la que promete desarrollar armas más inteligentes y avanzar en robótica de última generación. También impulsa sistemas de miras satelitales que redefinen la precisión militar, consolidando así su posición como líder indiscutible dentro de la empresa. Mientras los medios celebran su carisma y su audacia tecnológica, el entorno corporativo observa cada uno de sus movimientos, consciente de que su visión influirá en el rumbo completo de la compañía en los años decisivos siguientes. Hoy en día Tony Stark ha cambiado el rostro de la industria armamentista, asegurando la libertad y protegiendo al país y sus intereses en todo el mundo. Por esa razón, Stark Industries acaba de recibir el prestigioso premio Apogeo, aunque Tony ni siquiera se molesta en asistir a la ceremonia. Cuando su amigo, el coronel James Rhodes, presenta el reconocimiento, es Obadiah Stane quien se acerca para recibirlo en su nombre. Él agradece a Rhodes y menciona que es algo maravilloso. También aclara que no es Tony Stark, pero asegura que, si lo fuera, diría lo honrado que se siente y el gusto que le produce aceptar semejante premio. En ese instante, Obadiah comenta que lo mejor en la vida de Tony también puede ser lo peor, porque siempre está trabajando, inmerso en proyectos que consumen cada minuto. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tony disfruta del casino, las apuestas y la compañía femenina, demostrando que no es un hombre de galas, sino alguien entregado a los excesos. De pronto aparece Rhodes y lo sorprende entre las mesas, entregándole el premio que Tony ni siquiera mira antes de lanzar los dados y perder su apuesta. Tras retirarse del juego, Rhodes le pide puntualidad para el día. Tony le asegura a Rhodes que estará allí, aunque su atención sigue dispersa. Luego entrega su premio a un hombre disfrazado que pasa cerca, sin darle importancia. Cuando está por subir a su coche, se cruza con la periodista llamada Christine, quien aparece buscando respuestas incómodas. Ella lo enfrenta y lo llama el Da Vinci moderno, pero también lo acusa de ser un fabricante de destrucción cuya empresa interviene en múltiples conflictos. Tony, sin perder la sonrisa, le responde que el mundo está lejos de ser perfecto y que, mientras se necesiten armas para mantener la paz, él seguirá dispuesto a venderlas. Christine comenta que parece tener practicado ese discurso y él admite que lo ensaya cada noche frente al espejo, bromeando mientras coquetea al preguntarle si le gustaría verlo en persona. Sin embargo, ella insiste en que quiere respuestas serias. Entonces Tony explica que su padre tenía una filosofía clara: la paz significa poseer un mazo más grande. Christine replica que resulta irónico, pues su padre era quien vendía esos mazos. Tony agrega que su padre ayudó a derrotar a los nazis y trabajó en proyectos, salvando a personas, por lo que es visto como un héroe, pero Christine concluye señalando que para otros también parecía un mercenario.
Tony, algo indignado, le responde a la periodista preguntando si hará un reportaje sobre los millones de personas que se salvaron gracias al apoyo a la tecnología médica o sobre quienes evitaron morir de hambre, recordando que muchos de esos avances existen porque la milicia los financia. Al final, Tony termina coqueteando otra vez con Christine y esa noche acaban juntos, pues él siempre consigue lo que quiere, o al menos eso cree. A la mañana siguiente, la periodista despierta en la mansión Stark de Malibú, pero quien la recibe no es Tony, sino Pepper Potts, su asistente personal, impecable y educada, acostumbrada a ese tipo de situaciones. La invita a retirarse, explicando que ella siempre debe encargarse de sacar la basura. Mientras tanto, Tony continúa con su rutina diaria, trabaja, construye y revisa proyectos. Luego bromea con Pepper mientras planea su siguiente viaje, al cual ya debería haber salido hace más de 1 hora y media. Tony comenta que, como es su avión, pensaba que iban a esperarlo, aunque Pepper lo ignora con familiaridad porque sabe que está bromeando. Ella quiere hablar con él antes de que salga, mencionando que un tal Larry llamó para decir que tiene otra oferta por el auto que Tony deseaba. Tony le pregunta a Pepper qué opina del auto, y cuando ella comenta que es una buena pieza pero tiene un precio alto, él le dice sin dudar que lo compre y lo guarde. En ese momento se percibe la química que ambos comparten, más evidente cuando ella le recuerda que está cumpliendo años. Tony le sugiere que se obsequie algo bonito con su dinero, y Pepper responde que ya lo hizo y le agradece con naturalidad. Luego de esa breve charla, Tony se dirige a gran velocidad al aeropuerto acompañado por su amigo y guardaespaldas, Happy. Ya en el avión con destino a Afganistán, se encuentra con su amigo Rhodes. Durante el vuelo, Rhodes se muestra molesto porque Tony lo dejó esperando 3 horas, aunque él intenta compensarlo pidiendo a la azafata saque caliente para ambos. Rhodes insiste en que no están en una fiesta y que viajaron por trabajo, pero finalmente terminan divirtiéndose con las azafatas hasta que el avión aterriza. Tony está allí para presentar su nueva joya tecnológica, el misil Jericó. Frente a un grupo de militares, se planta ante el desierto y durante la demostración pregunta si es mejor ser temido o respetado, afirmando que no es mucho pedir ambos. Con una actitud segura, Tony les presenta con aparente humildad lo último de Stark Industries en su línea Libertad, explicando que se trata del primer misil que incorpora su tecnología repulsora patentada. Comenta que algunos dicen que la mejor arma es la que nunca se dispara, pero que, con todo respeto, él no está de acuerdo, porque prefiere una que solo necesite usarse una vez. Añade que si haces bien tu trabajo, los enemigos no querrán salir jamás de sus cuevas. La demostración se desarrolla con una potencia impresionante, y Tony se siente invencible. Después toma unas copas para celebrar y recibe una videollamada de Obadiah, quien quiere saber cómo salió todo. Tony responde con orgullo que todo fue perfecto y que el éxito superó cualquier expectativa. Sin embargo, mientras regresan a la base, la situación cambia de manera abrupta. El convoy en el que viaja es emboscado sin previo aviso y el caos estalla a su alrededor. Explosiones sacuden el terreno y los disparos retumban por todos lados, mostrándonos la escena que ya habíamos visto al inicio de la película. En medio del humo y la confusión, Tony intenta entender lo que ocurre mientras el estruendo metálico del ataque envuelve cada movimiento del convoy. En el presente, Tony despierta desorientado, con el cuerpo adolorido y el rostro marcado por una confusión profunda. Lo primero que hace es quitarse un tubo de la nariz, y entonces nota que a su lado un hombre se afeita con calma mientras lo observa con atención. Stark advierte algo extraño sobresaliendo de su pecho, un dispositivo metálico incrustado y conectado a una batería de coche. Pregunta qué le hicieron, y el hombre responde que le salvó la vida, extrayendo toda la metralla posible, aunque aún quedan fragmentos que avanzan lentamente hacia su corazón. Explica que el aparato es un electroimán improvisado que mantiene los restos alejados, al menos por ahora. Luego le muestra una bandeja llena de fragmentos metálicos y comenta que ha visto heridas así antes, conocidas como la muerte andante porque tardan días en llegar a los órganos vitales. Stark también nota cámaras en la habitación. El hombre le recuerda que se conocieron en una conferencia técnica, aunque Tony no lo recuerda por estar ebrio. Tony pregunta dónde están, pero justo tocan la puerta y su compañero le indica que se levante y lo imite. Entran varios hombres armados y aparece el líder autoritario, orgulloso de tener a Tony Stark, considerado por ellos el asesino en masa más famoso de América. El hombre habla en un idioma que Tony no comprende, así que Jensen le traduce con calma. Le explica que para ellos es un honor tenerlo allí y que quieren que construya el misil Jericó, la pieza más avanzada de su arsenal. Stark se niega de inmediato, por lo que lo hunden en agua helada para doblegar su voluntad. Casi sin aire lo arrastran de vuelta y entonces presencia el verdadero horror. El lugar está repleto de armas fabricadas por su propia empresa. Stark Industries ha abastecido, sin saberlo, a un grupo capaz de destruir una ciudad entera. Jensen vuelve a traducir diciendo que tienen
tienen todo lo necesario para que él construya el misil, que debe entregar una lista de materiales y trabajar de inmediato, y que al finalizar será liberado. Tony estrecha la mano del líder, pero le murmura a Jensen que no lo hará. Más tarde, ya en su celda, Jensen lo enfrenta con una verdad imposible de ignorar. Puede que lo estén buscando, pero nadie lo encontrará en esas montañas, y su legado ha caído en manos equivocadas. Si le queda solo una semana de vida, esa semana debe contar. Con esa idea presente, Stark empieza a trabajar, pidiendo luz, herramientas y acceso a una fundidora improvisada para iniciar un plan distinto. Jensen nota rápidamente que Tony no construirá el misil exigido, sino algo mucho más audaz. Stark necesita paladio, piezas y componentes específicos, pero lo que tiene no basta. Por eso comienza a desarmar cada dispositivo disponible, aprovechando hasta el último fragmento útil. A medida que avanza, el proyecto adquiere forma. Está construyendo una versión miniaturizada de su reactor, una fuente de energía capaz de alimentar algo mayor, aunque solo durante unos minutos. Ese tiempo sería suficiente, porque en realidad está creando una armadura, una máquina pensada como ruta de escape. Mientras trabajan juntos, Jensen le habla de su hogar, una aldea llamada Gulmira, un sitio marcado por el sufrimiento pero aún lleno de belleza. Dice que tiene familia, alguien con quien volver si logra salir de allí. Tony, en cambio, revela el vacío que lo acompaña, pues lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. Los terroristas, sospechando que algo no encaja, deciden vigilar el progreso. Al revisar los planos, descubren la mentira y enfurecidos amenazan con matar al médico. Tony interviene con rapidez y logra convencerlos de que Jensen es indispensable para continuar. Gracias a esa explicación lo perdonan, aunque solo por ahora, dejando claro que cualquier error tendrá consecuencias fatales. Antes de irse le dan un ultimátum, debe tener ensamblado el misil para el día siguiente. Con el tiempo limitado, Tony se apresura a terminar la armadura y trabaja sin descanso, revisando cada unión mientras Jensen lo asiste en silencio. Cuando están a punto de lograrlo, los terroristas observan las cámaras y no ven a Tony por ninguna parte, así que vuelven a sospechar y envían soldados para inspeccionar el taller. A medida que los pasos se acercan a la puerta, comienzan a hablar en un idioma desconocido y Tony le pide a Jensen que les diga algo, ya que dejó una bomba colocada justo en la entrada. Incapaz de responder, Jensen guarda silencio y los terroristas, confundidos, abren la puerta, provocando una explosión que sacude todo el recinto y alerta a los demás. En ese instante, Jensen inicia la secuencia de arranque del traje y en un acto de valentía, se sacrifica para ganar tiempo. Se lanza disparando contra los soldados que llegan, intentando frenarlos aunque sabe que está en desventaja. Tony, desesperado, mira cómo el sistema de carga avanza hacia su final mientras la tensión crece en el lugar y los enemigos se reorganizan para ingresar al taller. Cuando la carga se completa, Tony activa la armadura aún con piezas sin ajustar y se incorpora. Avanza por los pasillos del complejo, eliminando a los terroristas que intentan detenerlo. Entre humo y disparos encuentra a Jensen moribundo. Tony le suplica que no se rinda, que podrán salir con vida para que vea a su familia, pero Jensen responde que ahora será cuando los vea, dejando claro que siempre estuvieron muertos. Afirma que está en paz y que su sacrificio fue parte del plan. Tony le agradece por salvarle la vida y escucha su última petición, que no desperdicie esa segunda oportunidad. Cuando Jensen muere, Tony continúa hasta la superficie. Allí activa los lanzallamas para dispersar a los enemigos, pero pronto recibe una lluvia de disparos. Sin alternativa, enciende los propulsores y escapa volando, aunque solo por un instante antes de estrellarse en el desierto. Sin armadura y bajo el sol abrasador, camina sin rumbo hasta que el ejército estadounidense junto a Rhodes lo encuentra. De regreso en Estados Unidos, se reúne con Pepper. Nota sus ojos rojos por el llanto y oye cómo ella insiste en llevarlo al hospital, pero Tony se niega. Tras haber estado 3 meses desaparecido, Tony solo desea 2 cosas: comer una hamburguesa y dar una conferencia de prensa. En el lugar, Pepper conoce a un agente del gobierno, o mejor dicho, de una división especial. Se presenta como Coulson y le comenta que quiere hablar con Tony sobre su escape, pero Pepper responde que más tarde y que lo atenderá con gusto. Cuando inicia la conferencia, Tony explica que nunca pudo despedirse de su padre y que hay preguntas que siempre quiso hacerle. Le gustaría saber qué pensaba realmente de la compañía, si tenía dudas, conflictos o si era simplemente el hombre que todos recuerdan en los noticieros. Continúa diciendo que vio morir a jóvenes soldados por las mismas armas que él creó para protegerlos. Entendió entonces que se había convertido en parte de un sistema cómodo, uno que funciona sin asumir responsabilidad. Un reportero le pregunta qué ocurrió exactamente durante su cautiverio, y Tony solo responde que le abrieron los ojos. Ahora comprende que tiene más para darle al mundo que cosas que explotan, y por ello anuncia que cerrará la división de armamento de su empresa, decisión que causa revuelo inmediato y un profundo malestar entre los presentes.
Obadiah Stane intenta hacerlo cambiar de opinión preocupado por las enormes pérdidas económicas. Sin embargo, Tony se mantiene firme y le muestra el mini reactor que construyó durante su cautiverio, explicando que ahora lo lleva en el pecho. Obadiah insiste diciendo que son un equipo y que pueden lograrlo todo si permanecen unidos, tal como ocurría cuando trabajaba con su padre. Tony se disculpa por no haberle avisado antes, pero Obadiah responde con una metáfora al decir que ya no puede disparar antes de apuntar. Tony comenta que esa era una frase habitual de su padre, y Obadiah le pide que lo deje encargarse de la situación, pues habrá mucha presión y necesitan cambiar la manera de actuar, pero sin hacer ruido. Más tarde, ya en casa, Tony le pide a Pepper un favor mucho más personal. Quiere que le reemplace su viejo reactor por uno nuevo y más sofisticado. Ella duda, temiendo equivocarse, pero él insiste en que confía en ella y que puede hacerlo. Con esfuerzo, nervios y precisión, Pepper logra extraer el antiguo dispositivo y colocar el nuevo. Finalmente, Tony respira aliviado con un reactor más poderoso brillando en su pecho, convencido de que ese cambio será solo el comienzo de algo mayor. Más tarde viaja hasta una instalación militar con la intención de contarle sus nuevos planes a su amigo Rhodes, quien se emociona un poco al escuchar que Tony trae algo inesperado, recordando lo alocado que fue lo dicho en la conferencia de prensa. Aún así, Tony le aclara que no tiene nada que ver con una operación militar, que esta vez se trata de algo distinto. Rhodes, confundido, pregunta si ahora pretende volverse humanitario o dedicarse a alguna causa parecida, pero Tony solo le pide que lo escuche por un momento y trate de entender hacia dónde quiere avanzar. En ese instante, Rhodes lo interrumpe y dice que necesita tiempo para aclarar su mente, pues le molesta que Tony se haya alejado del ejército sin darle explicaciones claras. De regreso en su taller, Tony se concentra por completo y trabaja sin descanso en la Mark II, la segunda versión de su armadura. Mientras revisa piezas y ajusta la estructura, le pide a su inteligencia artificial, Jarvis, que guarde todo en un servidor privado, porque desconfía de su propia gente y prefiere mantener la información bajo control. En paralelo, en algún lugar del desierto, los terroristas encuentran los restos del Mark I y comienzan a estudiar su tecnología. Luego de esto, vemos que Tony vuelve a realizar pruebas de vuelo y decide iniciar con solo el 1% de potencia para asegurarse de que la estabilidad responda mejor. A continuación, le pide a uno de sus robots que no lo siga constantemente con el extintor de fuego, porque la sensación de tenerlo detrás lo pone nervioso y teme incendiarse en cualquier momento durante las maniobras. Como la primera prueba resulta un éxito, decide repetirla, pero esta vez con un 2.5% de potencia, esperando un ascenso un poco más sólido que le permita evaluar la respuesta del sistema. El vuelo, aunque más alto, se descontrola por un instante y casi provoca que Tony golpee sus autos de colección, por lo que corrige la trayectoria con rapidez hasta recuperar el equilibrio y finalmente aterrizar sin daños. Días después, y pese a los accidentes iniciales, Tony logra que la armadura vuele de manera consistente, lo que lo impulsa a pedirle a Jarvis que ensamble cada pieza según el diseño previsto. En ese momento se aprecia por primera vez el traje Mark II casi terminado, con su estructura metálica ajustada y sus sistemas principales integrados, marcando el cierre exacto de esta fase. Una vez Jarvis finaliza las pruebas del Mark II, le propone a Tony apagarse para realizar un diagnóstico completo del sistema, pero Tony solo responde que revise el clima y el tráfico aéreo para iniciar cuanto antes. Jarvis insiste en que aún quedan muchos cálculos pendientes antes de probar el vuelo, aunque Tony replica que a veces hay que correr antes de caminar, marcando así su decisión impulsiva. Cuando sale a volar, todo comienza bien y la estabilidad parece mantenerse, pero durante la prueba asciende demasiado y la armadura se congela por la altitud. Aún así consigue estabilizarla, recuperar el control y seguir volando por la ciudad. Recorre calles, esquiva edificios y disfruta del trayecto hasta que finalmente regresa ileso a casa, aunque justo al momento de aterrizar rompe el techo entero por el peso y la resistencia del traje, lo que deja un enorme agujero en su taller. Después de eso, encuentra un regalo de Pepper en su escritorio. Al abrirlo, descubre su viejo reactor dentro de una caja de vidrio, acompañado por una nota que dice: prueba de que Tony Stark tiene corazón. Mientras tanto, los terroristas continúan avanzando con la reconstrucción del primer prototipo usando lo que recuperaron en el desierto. En Malibú, Tony sigue puliendo detalles de su traje y revisa cada modificación. Jarvis le comenta que si piensa visitar otros planetas en el futuro, será necesario mejorar el sistema exterior, señalando zonas que podrían reforzarse. Después de indicar los ajustes que deben aplicarse, Tony observa el color de uno de sus vehículos y ordena agregar un tono de rojo metálico a la armadura para darle un estilo más distintivo. Poco después, se entera de que se organiza una fiesta en su honor a la que no fue invitado, así que decide aparecer sin previo aviso. En el evento se cruza con el agente Coulson, el mismo
mismo de la rueda de prensa anterior, quien insiste en agendar una reunión pendiente, pero Tony prácticamente lo ignora al quedar hipnotizado por la belleza de Pepper. Cuando Tony habla con ella, le pregunta dónde consiguió el vestido que lleva puesto, a lo que Pepper responde que fue un regalo que se compró con su dinero para su cumpleaños. Tony bromea diciendo que tiene buen gusto y luego la invita a bailar. La situación se vuelve incómoda y al salir a tomar aire, Pepper comenta que todo fue muy raro. Tony responde que solo estaban bailando, pero ella teme que otros malinterpreten la escena por su reputación. Finalmente casi se dan un beso, aunque Pepper cambia de parecer y le pide algo de tomar. Mientras pide los tragos, Tony se topa con la periodista que conoció en el pasado y ella le muestra imágenes devastadoras. Un pueblo ha sido atacado con armamento de Stark Industries. Tony asegura que no tuvo nada que ver y, inquieto por lo que ve, lleva las fotografías a Obadiah. Le comenta que fue muy inocente al creer que todo estaba bajo control, pero ahora entiende que alguien está negociando por debajo de la mesa y que, con esto, todo encaja. En ese momento descubre la verdad. Obadiah lo ha traicionado, ordenó que lo sustituyeran y ha seguido vendiendo armas a sus espaldas. Tony queda paralizado al escuchar esa revelación que trastoca su visión de la empresa. De vuelta en casa, Tony observa las noticias y no necesita más pruebas. Se pone la armadura, ahora pintada en rojo brillante y oro, decidido a convertirse en un símbolo para la humanidad. Vuela hasta Afganistán y en pleno conflicto elimina a varios enemigos, derriba posiciones hostiles y rescata a civiles en peligro. En un acto simbólico deja con vida a uno de los líderes terroristas para que sea juzgado por el propio pueblo, que celebra emocionado su liberación mientras observa su retirada entre escombros y polvo. Sin embargo, su intervención no pasa desapercibida, porque el ejército detecta un objeto volador no identificado y al no recibir respuesta, abren fuego. Tony es alcanzado, pierde estabilidad y, en pleno vuelo, logra contactar a Rhodes para revelarle que es él quien está dentro del traje. Durante la persecución, uno de los aviones sufre un golpe accidental y el piloto cae al vacío, pero Tony lo rescata justo a tiempo antes de desaparecer del radar. Al regresar a casa, Pepper baja al taller y lo encuentra quitándose la armadura. Está sorprendida, aunque Tony comenta que no es lo peor que lo ha visto hacer, intentando restarle dramatismo. Poco después, la traición se confirma. Obadiah viaja hasta Medio Oriente para reunirse con los terroristas que sobrevivieron y, al ver que han reconstruido el Mark I con los restos recuperados, toma una decisión fría. En lugar de negociar, los traiciona, se apodera de los planos, asesina a los líderes rebeldes y deja claro que nunca tuvo intención de compartir el poder, pues solo desea replicar y superar la tecnología de Tony. De regreso a Estados Unidos, Tony continúa sospechando de su implicación y decide actuar. Le pide a Pepper infiltrar un dispositivo en la red de Obadiah para descubrir qué trama. Pepper pregunta qué hará cuando lo sepa y Tony responde que va a detenerlos. Pepper le dice que lo ayudaría en lo que sea, pero no lo hará si él piensa iniciar otra vez todo. Tony responde que no queda nada después de esto, que ya no hay un camino alterno. Ella, asustada por la gravedad del asunto, anuncia que renuncia, pero Tony le recuerda que estuvo a su lado durante todos esos años mientras él cosechaba el fruto de la destrucción y que ahora, cuando quiere proteger a las personas que puso en peligro, ella quiere irse. Pepper explica que teme por su vida y no desea ser parte de algo tan riesgoso, aunque finalmente Tony logra convencerla y Pepper cambia de opinión. Acepta ayudarlo y se infiltra en las oficinas del socio de Tony, accede a su sistema y descarga todo lo disponible. Lo que descubre es devastador, planos de una armadura mucho más grande y letal que la de Tony, además de un video donde se ve claramente a Tony siendo secuestrado. Ya no hay espacio para dudas. Obadiah fue quien ordenó su asesinato desde el principio, cuando aún era considerado un socio cercano y un hombre de confianza. En ese instante, Obadiah la interrumpe y Pepper improvisa una excusa para irse antes de que sospeche más. Sin embargo, Obadiah ya es consciente de que ha sido descubierto y acelera la fabricación de su propio traje, aunque pronto se topa con un obstáculo. Ninguno de sus ingenieros logra replicar el pequeño reactor que alimenta la armadura. Frustrado y cada vez más paranoico, toma una decisión desesperada. Esa noche se infiltra en la mansión de Tony, lo sorprende desprevenido y lo paraliza con un dispositivo sónico que bloquea su sistema nervioso. Sin piedad, le revela su traición y le arranca el reactor del pecho, dejándolo sin energía. Cuando se marcha, Tony cae al suelo sin fuerzas y Obadiah cree que ha ganado, pero Tony se rehúsa a morir. Con un esfuerzo sobrehumano se arrastra hasta su antiguo reactor, el mismo que había descartado y que Pepper guardó como recuerdo. No tiene la energía necesaria para colocárselo, aunque Jarvis lo asiste para activar lo indispensable. Mientras tanto, Obadiah termina su gigantesca armadura, un monstruo metálico que parece más un tanque que un traje y que está listo para arrasar con lo que sea. Por su parte, Rhodes encuentra a Tony debilitado y con un reactor menos potente. Le comenta que Pepper y unos agentes están camino a arrestar a Obadiah, pero Tony sabe perfectamente que eso es peligroso.
Tony se coloca de nuevo su traje y se prepara para impedir que su tecnología termine convertida en una máquina de destrucción masiva. Al mismo tiempo, Pepper llega a las instalaciones de Stark Industries acompañada por los agentes de S.H.I.E.L.D., llevando una orden de arresto que parece suficiente hasta que todo se descontrola. Cuando creen haber asegurado el edificio, la situación cambia de manera abrupta y el ambiente se vuelve tenso. Del interior surge la imponente armadura de Obadiah, conocida como Ironmonger, una estructura gigantesca que avanza con fuerza desmedida. Obadiah, fuera de control, embiste todo lo que encuentra y está a punto de acabar con Pepper. En ese instante desciende Tony desde el cielo con su armadura, decidido a intervenir aunque su reactor tenga muy poca energía. La batalla comienza con un choque brutal, pero Tony queda en clara desventaja ante un enemigo más grande, fuerte y resistente. Ironmonger lo aplasta contra el asfalto, lo lanza por los aires y lo estrella contra muros y autos, mientras Tony intenta mantenerse activo. Aún así recurre a su ingenio para llevarlo a un terreno distinto, obligándolo a perseguirlo cada vez más alto hacia el cielo en un ascenso arriesgado. Tony resiste la altura mientras siente cómo el aire escasea y sabe que su propia armadura aguantará un poco más, algo que la de Obadiah no podrá lograr por mucho tiempo. En ese momento el sistema de Ironmonger comienza a congelarse, sus articulaciones se bloquean y el traje cae a toda velocidad hacia el suelo. Tony desciende exhausto y cree por un instante que todo ha terminado, pero pronto descubre que Obadiah ha sobrevivido a la caída y que la estructura mecánica también ha resistido el impacto. Con su último impulso, Ironmonger regresa decidido a dar el golpe final, y Tony, sin energía, ya no puede defenderse. Mientras tanto, Pepper observa desde la sala del reactor principal, viendo cómo su jefe está a punto de morir. Entonces Tony le da una última orden: sobrecargar el reactor y liberar toda la potencia hacia el techo. Pepper duda porque hacerlo también podría matarlo, pero el tiempo se agota y no existe otra alternativa viable. Finalmente activa el mecanismo y una gigantesca descarga de energía atraviesa el edificio, asciende con estruendo y envuelve a Ironmonger hasta aniquilarlo. La onda alcanza también a Tony y el silencio cae hasta que, a la mañana siguiente, él despierta golpeado pero vivo. En una conferencia de prensa convocada para encubrir todo lo sucedido, el agente Coulson le entrega a Tony una coartada cuidadosamente elaborada. Es un relato oficial, una mentira conveniente diseñada para mantener las apariencias, pero Tony la desestima sin dudarlo. Toma el micrófono y declara con absoluta firmeza: "Yo soy Iron Man". En la escena postcréditos, una visita inesperada irrumpe en su vida. El director Nick Fury aparece en su salón privado y le habla sobre algo denominado la Iniciativa Avengers, un proyecto que apenas empieza a revelarse.